Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la rentrée. Volvemos a empezar un curso en la Fundación Caballero Bonal. Ya sabéis que nos gusta seguir el ritmo del colegio, de los colegios, de los institutos, de las universidades y hacer el curso, ¿no? 21-22, 22-23. Así que empezamos otra vez un año nuevo y yo creo que con una presentación de lujo, de verdad que sí. Y con poesía, que es una de las preferencias que, como bien sabéis, tenía nuestro titular. Para él lo más importante de la literatura, del arte, de la vida, de todo, era la poesía. Así que yo creo que es una buena manera de empezar. Me lo acerco. Me lo acerco yo un poquito. Lo importante viene luego, ¿eh? Lo importante viene cuando empiece. Pero yo voy a hacer una pequeña introducción. El delegado no ha podido venir porque como estamos en las fiestas de la vendimia, tiene un montón de actividades todos los días y no le cogía bien la hora. Y José Mateo, que iba a estar acompañándonos en esta mesa, pues por motivos personales tampoco puede estar hoy, pero para mí es un placer y un lujo poder presentarte. Abraham Guerrero Tenorio. Poesía y violencia, he llamado yo a esta mini entradilla que le he escrito. Abraham Guerrero Tenorio nació en esa tierra prolífica y fértil para la poesía que es Arcos de la Frontera, en 1987, o sea, antes de ayer, hace muy poco tiempo. Como es persona que aún cree en la utopía, se licenció en Filología Hispánica y además ejerce como profesor, creo que de español. Bueno, ya de lengua y literatura. Y de lengua, todavía en la utopía suprema ya ha pasado, porque todavía lo de ser profesor de español tiene cierta... Sí, bueno, pero ya, estoy interino ahora mismo. Ajá, pero bueno, profesor de lengua y literatura, con lo cual su utopía es máxima. Hace algún tiempo, en 2018, si la memoria no me falla, publicó en la isla de Sirtolá un poemario que se llamaba Los días perros. Y tuvimos el privilegio de acompañarlo en su presentación justo aquí, en este estrado. Fue una velada inolvidable, y no solo para el propio autor, sino para todos los que estuvimos aquí acompañándolo. Ha sido ganador del 6º premio Ucopoética y en 2019 ganó el premio Málaga Crea en la modalidad de narrativa, con un relato titulado El hombre. Ese mismo año obtuvo el 56º premio Alcaraván de Poesía. No sé si saben ustedes que en Arcos está uno de los premios más longevos de poesía de España. Él ganó el 56 y ya va por el 58. Claro. 58. Lo van hace 2 años. Así que bueno, pues ese mismo año, 2019, él obtuvo el premio con una plaquette que se titulaba 3 ataúdes. Tuve nuevamente el honor de estar implicada en ese momento, porque formé parte del jurado. A veces la poesía te hace regalos de ese calibre. Por último, por el momento, aunque yo auguro un sinfín de premios en el futuro, en diciembre de 2020 obtuvo el premio con el que sueñan todos los que se quieren poetas, el Adonais, por el libro que hoy presentamos, Toda la violencia. El premio Adonais es como el dorado para los poetas, de verdad. El mismo Caballero Bonal lo tuvo y bueno, gente de grandísimos poetas de la literatura española lo han conseguido. Entonces, tener el Adonai es ya estar en otra liga, allá en la liga de Supercopa. Y empiezo la presentación. Hablábamos de poesía y violencia, ¿no? ¿Casan las palabras violencia y poesía? ¿Y de qué violencia o violencias hablamos cuando titulamos así un libro de poemas? Abraham, que sabe elegir sus citas con una exactitud extraordinaria, nos habla a través del sociólogo Johan Galtung de violencias invisibles. Dice Johan Galtung: la violencia, bueno, y dice él también, porque la cita la aprovecha en su libro, con lo cual es como si también él se hace cargo de ese pensamiento. La violencia es como un iceberg o iceberg, en el cual la violencia visible es solo una parte del conflicto, existiendo otras violencias más invisibles. Y la poesía de este alcense, a través de 5 apartados que él no titula,
pero que si él y ustedes me lo permiten, intentaré sustantivar, cosa que no es difícil porque está bastante claro cómo sería el título de cada una de esas violencias, pues él nos la saca a la palestra, esa violencia. Nos la pone delante mismo de los ojos, las ilumina y las desvela. Porque la poesía, la palabra en general, sirve para eso, para desvelar, para quitar la cáscara a la almendra de la realidad, para hacernos recapacitar. Sirve para más cosas, claro, pero ese es, a mi entender, uno de los principales cometidos de la poesía. La iluminación, la revelación, el apocalipsis, iba a decir, aunque esas palabras han ido acumulando ciertas connotaciones que no vienen el caso, pero apocalipsis también es eso, es la revelación, ¿no? Y entramos, 5 violencias. Primera violencia, la familia. Ustedes dirán, no, la violencia y la familia no son palabras que cuadren. Familia es unidad, apoyo, cariño. Pues Abraham Guerrero es capaz de saltarse todos los tópicos de la familia como cobijo, esa familia que no me la toques, no me hables mal, no me digas, no me la critiques, pues se lo salta para desvelar partes oscuras que tienen que ver con la insatisfacción, con el maltrato, con la soledad, con la incomunicación, violencias todas ellas. Segunda violencia, el amor. Bien sabemos que el masoquismo es parte integrante de muchas formas de amor, ¿no? Pero no estamos hablando de eso o no solamente estamos hablando de eso. Hay mucha violencia en el hecho amoroso y en sus secuelas, y los poemas de este apartado del poemario les ofrecen alguna muestra de tal violencia. No les adelanto nada porque creo que de esa parte valerá algo. Tercera violencia, la muerte. Sea que hablemos de suicidio, de enfermedad o de muerte natural, que nunca he entendido yo ese concepto, porque me parece que la muerte es lo menos natural que existe. Pero bueno, sea de una manera o de otra, la muerte conlleva una violencia contra nuestra natural, esa sí es natural, apetencia por la vida. Yo creo que la muerte no es natural, que lo que es natural es la vida. Por eso es violenta la muerte. Ese golpe de madera contra el cemento, son los versos con los que acaba el poema Hueco, es un mazazo en nuestro pecho y en nuestra conciencia, un mal augurio que nos duele, que nos daña, que nos violenta. Cuarta violencia, la palabra. Entramos en territorio espinoso. No se supone que la palabra, sobre todo la palabra poética, salva, libera, cura, acompaña. Sí, es cierto, pero a veces escuece la medicina. A veces duele y sacude. Y por eso dice Abraham de algunos libros que fueron como sentirme el brazo dentro de la boca húmeda de un tigre. Y no dejen de leer poemas como Escribir, Sobremesa o La luz azul, en los que el poeta se enfrenta a los inconvenientes económicos, además de espirituales, de serlo, de ser poeta. Que tiene cacaruca, que no es ningún tópico eso de que la poesía no da para comer. Y eso también es violencia. Quinta violencia, la desigualdad. Aquí no creo que quede ninguna duda, ¿no? Es violencia. El poeta tiene la obligación o la misión, de nuevo es una palabra cargada de connotaciones que no vienen al caso, pero bueno, la misión también es una palabra interesante, de mostrar tal desigualdad, tal violencia. El capitalismo es violencia, como dice la cita del filósofo David Pavón Cuéllar, que él también utiliza. De primera mano o en primera persona, Abraham nos habla de la precariedad de los chicos de barrio, entre los que se contaba, de la violencia disfrazada de simpatía contra los que venimos de la calle. Me encanta que nos llamen así a los que ceceamos, a los que vivimos aquí ceceamos, somos los de la calle. Es bonito, ¿eh? Pero bueno, es verdad que usan una violencia que parece simpática contra nosotros. Dicen, qué graciosos, repiten, qué graciosos. Y nos convierten en el arquetipo de criados, de criadas, analfabetos, analfabetas, trabajadores mal pagados, etc. Violencia. Nos habla también de esperanzas truncadas, de dificultades para formar un hogar o una familia. Nos habla de esa violencia que es contraria a la felicidad y a la igualdad. En fin, no quiero alargarme mucho. En este poemario yo creo que hay un toque de atención.
La violencia no solo está en las guerras, en la delincuencia, en los crímenes que a menudo vemos en los medios, también están esas otras violencias con las que nos hemos acostumbrado a convivir, las que asumimos, las que no nombramos. La poesía, como decíamos antes, está también para desvelar tales realidades, para nominarlas. Un gran poeta como Abraham Guerrero Tenorio lo hace desde una solvencia indiscutible. Nos vendrá muy bien a todos y a todas leerla. Ya lo dije en 2018, cuando presentó su primer libro. Abraham Guerrero Tenorio va a ser, ya lo es, un gran nombre de la poesía española. Así que apúntenlo, el que no lo tenga apuntado, y me reitero que tenemos muy buena suerte de tenerlo 2 veces aquí, y yo tengo muy buena suerte de ser hoy su partener. Así que muchísimas gracias y le dejo toda la palabra al poeta. Gracias, Pepa. Pongo el micrófono. Vale. Bueno, yo ante todo quiero empezar agradeciendo, que algunas veces los agradecimientos son muy pesados, ¿no? Y parece pura burocracia dialectal, pero no, para mí, en esta época en la que vivimos, en la que a mí incluso me cuesta tanto ir a los sitios con mascarilla, para mí es un privilegio que haya personas que hayan venido a escucharme y esté todo el tiempo con la mascarilla puesta, así que es algo que agradezco muchísimo. Además, aunque Pepa siempre me pone en un altar, ¿no? En realidad yo soy muy poco conocido, o eso es lo que siempre tengo yo en mente. Y esta mañana llamé a Pepa y dije, vamos a ver, Pepa, si no nos vemos solo allí, porque a mí en Jerez no me conoce nadie. Y por eso cuando estoy muy agradecido, de verdad. Es lo primero que quería decir. Y después, ¿verdad? Me gusta mucho el anecdotario dentro de la literatura. Y cuando yo en 2018 publiqué El Lailo de Cirtolá, que fue un libro de poesía más, ¿no? De los que se publican, Pepa tuvo muy buenas vibraciones desde que me leyó. Y me dijo, pues lo siguiente va a ser un gran premio, y lo dijo aquí, ¿verdad? Y cuando gané el premio me acordé primero de Pepa, aunque no tenemos una relación diaria, pero me acordé y dije, es verdad que Josefa Parra me dijo que iba a ocurrir y ocurrió, ¿no? Son una de esas premoniciones benditas. Que la Fundación Caballero Bonal tiene fama de dar muy buena suerte. Sí. ¿Verdad? Muchos de los que estáis aquí lo sabéis, de personas que han venido y a la semana o al tiempo han ganado grandes premios o grandes reconocimientos. Bueno, gané el Alcaraván también, y eso es algo que te he dicho, tuve la suerte de estar en el jurado, y fue algo que yo cuando gané, porque yo como lo gané y soy de Arco, pues claro, la literatura es muy sospechosa, ¿no? O quien pierde es muy sospechoso, y hubo gente que creyó, ¿no? que el premio era dado. Y no fue todo lo contrario. De hecho, todos los que estaban en el jurado me conocían. Yo no escribí a nadie ni cuando me dieron el premio para no levantar suspicacias, y os sorprendisteis cuando abriste la plica y era mi nombre. Pero bueno, la literatura no son premios, ¿eh? La literatura para mí sobre todo es lectura y estos encuentros maravillosos que podemos tener. Y para mí es un honor. Yo hubiera venido antes a la Fundación Caballero Bonal, pero por esas circunstancias de ser interino, he estado en un sitio, he estado en otro. Este año ha sido un poco caótico para mí, para todos. Pero como en este no hay que tener prisa, Pepa dijo, abrimos el curso contigo, y yo dije, qué mejor ocasión, ¿no? Y os vengo a hablar de este librito pequeño, que aunque sea muy pequeño, a mí verme en esta portada me produce mucho honor. Antes lo hablaba con el hombre de la librería, que dice, yo tengo el de Caballero Bonal. Y pues eso es una reliquia, ¿no? Porque es que es el Adonai. Yo nunca en mi vida me iba a imaginar que iba a ganar el Adonai. Yo con una Ceci me hubiera conformado, pero sobradamente. Yo saliendo publicado en esta portada hubiera sido suficiente para mí. Cuando me sale mi nombre con el premio fue una explosión de alegría, lo mejor que me ha pasado en la vida. Porque un premio, como dice Pepa, es un premio muy goloso, ¿no? Que quiere mucha gente. Y yo entrar dentro de la nómina de esos privilegiados, pues me hizo mucha ilusión. Para no entretenernos más con mis anécdotas,
voy a hablaros del libro, ¿no? Que es lo que interesa aquí hoy. Toda la violencia es un libro que se concibe de una manera muy casual. Yo siempre digo, la pandemia, hablando mal, y voy a hablar muy mal, es una putada muy grande, es la putada más grande que me va a tocar a mí vivir seguramente, ¿no? Pero egoístamente, aunque no es que me haya venido bien y yo me haya alegrado de la pandemia, pero a mí la pandemia me ha solucionado un poco la vida. Y porque he podido entrar de interino sin poder opositar. Y me dio tiempo, de ahí está la violencia esa que hablo, de la precariedad del poeta, me dio tiempo a centrarme y a escribir una obra como yo la quería escribir, ¿no? Yo cuando publiqué Los Días Perros estaba muy contento, porque había publicado en una editorial que a mí me llamaba mucho la atención, pero después de eso quería algo más y lo intenté con un libro que, aunque se llevó la plaqueta de Alcaraván, para mí el libro no funcionaba y lo dejé ahí aparcado. Y llegó la pandemia, yo estaba estudiando oposiciones, llegó la pandemia y no sé, se me vino la iluminación de siéntate a escribir de lo que tú quieres hablar, como tú quieres hablar, y ya que venga lo que quiera, ¿no? Por eso digo que la pandemia a mí esos 2 meses en mi casa tampoco se me hicieron tan pesados, porque pude hacer muchas cosas que yo disfruto mucho, que es leer y escribir, ¿no? Y así comienza toda la violencia. Al principio yo iba a titular el libro Los hijos sin hijos. Yo hablo mucho de la paternidad fallida en nuestra generación, pero ya Ben Clark, que si no lo habéis leído, ya es un poeta excepcional, ¿no? Ya Ben Clark tenía un libro muy conocido llamado Los hijos de la ira, ¿no? Y ya fue con el que se abrió este inicio de una generación que necesita contar la precariedad en la que vive, ¿no? Ya Damas Alonso tiene Los hijos de la ira. Rocío Acebal ganó el Hiperión con Hijos de la Bonanza. Es un juego literario, ¿no? Una intertextualidad que hay en esas obras. Y yo dije, ya está bien de hablar, ya está bien de la literatura, ya tiene mucho hijo en los títulos. Y había presentado una plaqué al Málaga Crea, que aunque gané en narrativa, llegué a la final también en poesía, que se titulaba Toda la violencia. Y Angelo Néstore y algunos amigos me dijeron que el título les encantaba. Y esas cosas divinas que tiene el pensar todo el tiempo en poesía. Cuando llegó la pandemia vi la estructura de las 5 violencias súper clara. Tenía poemas escritos, me puse a corregir primero esos poemas y vi que cuadraban para esa temática de la que yo quería hablar, ¿no? Y me puse a investigar sobre la violencia, me interesaba hablar sobre la violencia invisible, ¿no? Porque es cierto que muchas veces cuando aludimos o escuchamos el término violencia, automáticamente pensamos en la violencia física. Y no era la violencia ni a la que yo me quería referir, ni a la que yo como individuo europeo y blanco tengo derecho a hablar, porque sería una violencia impostada por mí, que yo hablaría de esa violencia pues a lo mejor para ganar un premio, para que se me escuchase, ¿no? Porque en realidad yo vivo en un país donde la violencia física existe, pero es minoritaria, en comparación con países como Colombia, México, bueno, si ves Afganistán, lo que ha ocurrido últimamente. Eso es violencia física, ¿no? Pero sí que es verdad que tal como está concebido el mundo, o yo entiendo, esto es lo que yo entiendo siempre, ya habrá quien esté de acuerdo, quien no esté de acuerdo, que existe una violencia invisible, una violencia que no palpamos físicamente, pero que es una violencia que está ahí, ¿no? Y sobre todo en elementos cotidianos y que nos rodean y no llegamos a percibirlo. Y esa era mi teoría de toda la violencia, pero yo dije, bueno, esto tú lo tendrás que contrastar con algún estudio o algo, porque si no escribe un ensayo y no escriba un libro de poesía, ¿no? Y me puse a estudiar y apareció el nombre de Johan Gartun, David Pavón Cuéllar, etc. Y me puse a leer. Por eso las citas están tan bien elegidas, dicen, yo creo que es una virtud del poemario, pero también me ha costado lo mismo crear la cita que crear el poemario, porque tuve que leer muchísimo. Y así quedó el libro, ¿no? Como bien Pepa ha dicho, disculpen.
Es un libro que está dividido en 5 partes bien diferenciadas. Yo a cada parte la podía haber titulado, como bien lo ha dicho, la familia, la muerte, el amor, pero vi más interesante titularlo Primera Violencia y me propuse que cada parte tuviera una cita que contuviera la palabra violencia. Pero no podía ser ni violento, ni violentar, ni nada, sino la palabra violencia, porque el título del libro era Toda la violencia. Entonces la cita que abre el libro dice que es de Johann Galtung, el sociólogo: la violencia es como un iceberg en el cual la violencia visible es solo una parte del conflicto, existiendo otras violencias más invisibles. Él lo de violencia invisible lo hace muy genérico y yo he querido concretar qué 5 tipos de violencia eran las que a mí me interesara que el lector leyera, o sobre todo también en ese carácter autobiográfico del yo poético, qué 5 violencias habían repercutido en mí, ¿no? Y la primera violencia habla de la familia, y se introduce con una cita de una gran poeta, compañera, que es Aurora Luque, que dice: porque las casas las destruye eternamente la violencia humana, ¿no? Es verdad que existe el tópico de que la familia es lo mejor que hay, y yo lo creo, ¿no? Pero es verdad que cada familia encierra historias y esas historias pueden... Es que ha entrado mi hermano, disculpe. Esas historias pueden hacerte sentir un ser violentado, ¿no? Mi familia, por las 2 partes, es una familia con muchos traumas y que ha vivido, según mi punto de vista, circunstancias excepcionales, ¿no? Desde la parte de mi abuela, que es la plaqué del Alcaraván, que ha sufrido muchas muertes inesperadas, tanto de hijos, su marido murió muy joven, como por la parte de mi otra familia. Hoy me da un poco de pudor hablar de esto, porque está mi madre ahí, pero bueno, es algo que es conocido, que mi abuelo era una persona que fue como fue, ¿no? Una persona, un típico varón del franquismo, autoritario, bebedor. Es decir, y yo vi que esa figura de mi abuelo ha repercutido mucho psicológicamente, tanto en mi abuela como en su hijo y en sus nietos, ¿no? El fantasma de mi abuelo siempre ha estado pululando, y yo pienso mucho en él, yo pienso mucho en mi abuelo, porque para mí representa un tipo de... mi abuelo es un contexto histórico por sí, ¿no? Si lo analiza. Y sobre eso hablo en la primera violencia. Voy a iniciar la lectura. Si alguien ha leído el libro y que en algún momento quiere pedir un poema, a mí me hace un favor, porque a mí elegir los poemas es lo que peor se me da, ¿no? Voy a empezar la lectura con un poema que se llama Mi abuela y Holofernes, donde hago un paralelismo entre una imagen costumbrista para mí de mi abuela, ¿no? Que era el costumbrismo puro, verla en el salón sentada en el sillón, y un cuadro de Caravaggio que es muy famoso, titulado Judith y Holofernes, Caravaggio es violencia pura, ¿no? Y una vez leyendo sobre ese cuadro, pues se me ocurrió el paralelismo. Y os lo voy a leer, ¿vale? Mi abuela y Holofernes. Cuando hablo de violencia, pienso en Judith y Holofernes, de Caravaggio. El tenebrismo al fondo. La luz entera nace del pecho de Judith. La vieja, con la piel rugosa, tensa la sien, aguarda la cabeza de Holofernes, la cabeza que agarra la mano de Judith, la cabeza que grita. Aunque cuando hablo de violencia, también pienso en mi abuela, su respingo desconfiado cuando una silla arrastra las uñas por el suelo, porque piensa en Alfonso, su marido, que fue la silla y no el respingo. Mi abuela, que aún coge el rosario que descansa en su pecho, por si algún Dios piadoso pudiera mitigar los golpes recibidos. Pero ni Caravaggio ni los rezos
han sabido ofrecerle la rabia de Judith, o una vieja de piel rugosa que aguarde la cabeza de Alfonso, su marido, la cabeza que ahora junto a ella respira por una mascarilla de oxígeno. Es un poema muy duro, es duro, pero yo esto siempre pensé, mi abuela es una mujer muy viva, mi abuela Nieves es una mujer muy viva, muy hecha para adelante, muy dicharachera, ¿no? Es graciosa, escandalosa, una mujer muy andaluza. Y a mí siempre me sorprendía ese pensamiento porque mi abuelo, yo he de decir que mi abuelo conmigo y con mis hermanos y con sus nietos fue un abuelo espléndido, fabuloso. Yo creo que ya en la vejez llegan los remordimientos de que ha sido uno en la vida, ¿no? Y yo creo que él intentaba subsanar el mal que había hecho con los nietos, ¿no? Pero a mí, pues mi madre me contaba historias, mi tío me contaban historias, la gente me contaba historias, mi abuelo era muy conocido. Y siempre me impresionaba mi abuela, ya una vez mi abuelo fallecido, habla bondades de él, ¿no? Siempre, y omite y eso siempre me ha sorprendido, cómo esa mujer que ha sido muy maltratada, aun en el hecho de muerte de su marido, nunca sintió rabia del mal que había sufrido, ¿no? Y eso a mí me impresiona de esa generación de mujeres, porque ya te digo que la situación de mi abuela y mi abuelo es extensible a muchas familias, ¿no? Y esa mascarilla de oxígeno y ese dístico me hizo reflexionar en cuanto yo pensaba en mi abuelo cuando respiraba por la mascarilla de oxígeno y verlo tan débil cuando mi abuelo era un torbellino. Ese era un torbellino, ese estaba todo el día en la calle, todo el día con mi abuelo hasta 6 meses antes cogía el coche y estaba mal, no paraba quieto, ¿no? Y yo me gustaba ir a verlo y hablar con él, me sentaba con él, lo tocaba. Y surgió este poema que se llama El hombre que va a morir. Cuando llego a la casa, ya de noche, le compruebo el oxígeno y si su corazón será tan fuerte para aguantar un par de días. Sin embargo, oigo su tos y sé que va a morir. Me tiendo a su lado y acerco el oído a su pecho frío. Ausculto cada respiración. Estudio qué postura hará sentir incómoda a mi abuelo cuando crujen los muelles de la cama. Me pregunto si considera que si cierra los ojos no va a volver a abrirlos, si cree que tosiendo seco y fuerte va a conseguir minutos de vida extra. Querría zambullirme en su tos, abrazarla, agarrarle la mano, decirle que no sufra, que un ejército de ángeles viene en camino con impecables sábanas, que va a subir al cielo como un hombre que ha amado a sus hijos, que ha querido a su esposa, que ha sido justo, que va a subir al cielo como el hombre que todos habrían deseado que hubiera sido. ¿Vale? A mí yo cuando presento no quiero que haya nadie de mi familia, sobre todo con este libro, porque hoy tengo la casualidad de que mi madre y mi hermano han podido venir y esta parte intento saltármela, ¿no? Pero bueno, no sería justo para el libro que me la saltara. Y os quiero leer un poema dedicado a mi madre, que a mí es el poema que a lo mejor que más me gusta del libro. Y también pues surge de una mala situación, ¿no? que ella estaba pasando y con la preocupación que yo llegaba a mi casa y yo decía, bueno, es que no voy a desvelar el final del poema si no hago spoiler. El poema se titula Mi madre. Mi madre, cada día, se refugia en su casa. Numera las ausencias, una a una. Y si la visitamos, viste todo de sonrisas forzadas y falso orden, como si pudiera escondernos la bombilla fundida, la nevera vacía, el vaso de chupito debajo del sillón. Mi madre se deshace de sí misma con caladas rabiosas
empavesa las noches de imágenes antiguas y cuando ya no puede más, se marcha al dormitorio con los ojos cansados, dejando en el pasillo un reguero de angustias. Algunas veces abro la puerta de su casa y si el salón está vacío, imagino su cuerpo inmóvil en el sofá, desparramado en la bañera, o tengo el temor de encontrarme un bote de pastillas encima de la mesa. Pero luego la escucho rondar en la cocina, tender la ropa, limpiar el polvo, regar las plantas y pienso, qué lástima cuando ya no esté mi madre, con todo lo inmortal que es la palabra madre. Gracias. Y bueno, voy a terminar la parte de no sé cuántos poemas leo ni... Vale. Bueno, pues de la segunda violencia es poesía pura, ¿no? Y hablo temas muy llenos de literatura, sobre todo del amor, ¿no? Y el desamor. Pero y se inicia con una cita de una poeta también que es magnífica y estoy enamorado de ella, que es Erika Martínez, y dice: amor es una escala de violencia. Y yo, el título, Toda la violencia, pues bueno, ya estáis viendo el calado o hacia dónde quiero dirigir al lector, ¿no? Que es abrir las entrañas. Yo siempre digo que yo cuando leo un libro quiero que me hieran mucho y cuando escribo para herir, ¿no? Pero tampoco es un mensaje que es el que yo quiero mandar, ¿no? De que la vida es tan sucia y nos hace sufrir tanto. Hay momentos en el que somos felices, ¿no? Y como yo iba a titular el libro Toda la violencia, se me ocurrió decir cuál era toda la violencia en la que a mí me gustaría vivir, ¿no? Entonces, hay un poema que se titula igual que el libro, que es Toda la violencia, y dice: la boca de la noche que se acerca con aliento de frío, que unos ojos se miren temerarios, tan suicidas como dos faros yendo a contramano, la ropa que se arroja contra el suelo, la crueldad de unos labios contra otros, la quemazón del beso en la garganta, el tacto de una lengua roja sobre un cuerpo oscuro, el tiempo fustigado, las uñas en la carne, el resuello de dos pechos sonando en el silencio. Esto que digo, amor, es toda la violencia que necesito. Y bueno, como en realidad esta parte es los poemas que a mí menos me gustan, voy a leer, yo cuando en realidad toda la violencia, a pesar de que el lenguaje es muy actual y tal, habla de temas muy tradicionales, ¿no? Eso es lo destacó el jurado, pero vamos, yo no me escondo y al final uno lee lo que lee y Pedro Sevilla, y eso yo le doy la razón, dice que ya pocos temas más hay que sacar en la literatura, ¿no? Ya todos los temas están escritos y ya lo que cada uno tiene que darle su punto de vista, ¿no? Y la tercera parte, yo soy alguien obsesionado con la muerte y hago mucha literatura de la muerte porque me han gustado desde siempre Quevedo, me gustaba mucho Rubén Darío, pero el Darío de lo fatal, desde pequeño, ¿no? Y me llama mucho la atención y quise hacer una parte que hablara de la muerte. Y antes has dicho tú algo muy interesante, y es que, claro, la muerte es violenta de por sí, ¿no? La muerte, pues muy natural que no la quiera vender, es violenta. El año pasado murió mi abuela, un ser al que yo he amado en mi vida, pero lo he amado con todas las fuerzas que he tenido, a quien he hecho mucho de menos, ¿no? Y una de las cosas que me decía la gente es como, bueno, sí, pero es lo natural, ¿no? Y bueno, lo natural será para ti, a mí me han desgarrado, ¿no? Y Manuel Vila, que tiene una novela magnífica, Ordeza, que habla y reflexiona mucho, ¿no? Sobre que sentirse huérfano a una edad cercana a los 50, a mí me parece fascinante esa novela.
Y él lo dice, fue a una presentación suya y él decía que a él no le iba a quitar nadie su sensación de sentirse huérfano, por mucho que naturalmente y biológicamente a lo mejor su madre estuviera en edad de morir, ¿no? Y leyendo a Jan Kelevich, él lo decía también, ¿no? Él hablaba de la muerte como violencia y además de la cita que yo elegí para el libro, él decía que la muerte, aunque fuera de un anciano, es una muerte muy violenta. Y a mí eso pues como que dije, bueno, alguien piensa como yo, ¿no? Y bueno, y en la situación que hemos vivido hace poco, donde ha habido tanta muerte de personas mayores, ha sido muy violento, por muy natural y por mucho que se ha querido desnaturalizar aquello, ¿no? Como, bueno, no pasa nada, que yo he escuchado barbaridades sobre eso. Pues quise hablar de la muerte en esta tercera violencia, ¿no? Y se inicia con una cita de Vladimir Yankelevich, que dice: ¿existe un paralelo entre la violencia y la muerte? Sí, en el sentido de que la muerte siempre es violenta. Y a mí de esta parte me gustaría leeros unos cuantos poemas. Voy a leer uno que le dediqué a mi amigo Mario, que fue una muerte que esa sí fue bastante violenta, que por inesperada, ¿no? Y es el poema con el que se abre esa parte, esa tercera parte, que se titula Balcón. Si esta noche llegaran los ojos ciegos de la muerte, no quiero ver en un balcón, como tú viste, el salto necesario para acabar con todo. Yo no te culpo, Gaby. Es solo esta tristeza al mirar a tu madre pasear por el pueblo, soportando como una madre puede los cómo estás, qué tal te encuentras, ya sabes, para lo que necesites. Nada me gustaría más que tenerte aquí conmigo, contemplando esta noche apacible mientras bebo cerveza en mi balcón, sentado en el sofá que compré hace pocas semanas y que parece, de momento, bastante cómodo. Como has hablado del poema hueco y nunca lo he leído, voy a leer el poema hueco que, bueno, está dedicado a mi abuela. Yo había escrito un libro antes que espero publicar, lo que pasa que no logro dar con la tecla, eso ocurre mucho. Pero como cuando falleció mi abuela estaba yo escribiendo el libro, tenía la necesidad de incluirlo, ¿no? Y lo titulé Hueco. Te recuerdo en el mar con un bambo de flores, de las únicas veces que no llevaba el luto. Íbamos a la orilla para mirar las olas romperse en nuestras piernas, aunque pronto volvíamos porque se te enredaban algas en los tobillos. Luego dejaste de ir. El mar quedaba lejos de tus huesos quejosos, pero yo te traía conchas y acercaba la oreja a ellas como un padre a un vientre encinta. Decías que en un hueco se podía escuchar el mar. Ahora que se llena tu pecho de arenisca y olvido y que pego el oído al hueco del sillón desde donde me hablabas casi todas las tardes, he de decir que no, que en tu hueco tan solo oigo un golpe de madera contra el cemento. Que mi abuela vivía debajo de mi casa, una típica casa de vecinos, y mi abuela era la inquilina de la casa de abajo, entonces yo bajaba mucho, me sentaba siempre en el mismo sillón, y fue duro en realidad. Ahora lo recuerdo con mucha nostalgia y con felicidad, pero en ese momento era duro bajar y sentarme allí. Y a mí me gustaba sentarme en las primeras fechas y ver que ese hueco no era el hueco, no era lo maravilloso que ella me hablaba, ¿no? De que en los huecos se podía escuchar el mar, algo que nos han dicho a todos siempre, ¿no? Si ponemos la mano así, ¿no? Y decía, no, en tu hueco lo único que puedo escuchar ahora es lo que viví yo hace unos días, ¿no? Y hay un poema de esta parte que me gusta mucho también, porque yo, aparte de que me gusta mucho la lectura, me gusta mucho el cine y las series de televisión, y sobre todo un director y un creador muy conocido porque ha hecho muy buena serie, que es David Simon,
que tiene una serie, bueno, tiene dos. Bueno, todas son maravillosas, ¿no? Pero tiene dos que para mí son obras maestras, una es The Wire y otra es Treme, que Treme es una maravilla absoluta desde que empieza la banda sonora de la serie, ¿no? Y Treme habla de un barrio de New Orleans donde el huracán Katrina de 2008 pues devastó el barrio, ¿no? Y devastó la vida ya de por sí mísera y precaria de esa gente, que era gente que vivía y solo podía vivir enfocada en la música, ¿no? Me pareció maravilloso que en los entierros, aparte, con mucha pena y con mucha congoja y con todo el dolor que puede producir el entierro de un familiar querido, como todos tocaban también música y todos eran tan conocidos, iba el coche de la funeraria con una banda de música y bueno, y el mejor jazz que se puede tocar. Y esto a mí me fascinaba, es decir, y yo decía, si a mí me entierran, que me entierren así, me tocó un jazz, ¿no? Pero mis amigos son muy buenos guitarristas y digo, pues que me toquen las canciones que cantamos en las fiestas, ¿no? Y el poema se llama así, Treme, y se inicia con una cita de Chief Lambros, que es un personaje de la serie, que dice, la muerte es otra cotidianidad más, ¿no? Y ellos lo que hacían en realidad, yo en esa cita dije, bueno, está resumiendo el guionista todas esas escenas porque lo que están hablando es de eso, ¿no? La muerte es algo más que celebrar porque se ha vivido, ¿no? Y yo pues hice este poema. Es viernes y es el barrio de Treme. El porche grande de la casa de madera blanca que siempre soñamos brilla hoy más que nunca, pues hace sol en New Orleans. Familiares y amigos sacan a hombros el féretro que con delicadeza y buen tiento elegiste hace muy pocas horas. Las trompetas, las tubas, el bombo y los trombones tocan Just a Closer World With Thee, mientras enfilo el rumbo hacia la nada. Es viernes y es el barrio de Treme. El coche de la funeraria se dirige hasta St. Claude Avenue. La mujer del paraguas negro y blanco encabeza el desfile. Los chicos de la banda, con trajes y corbatas, ahora tocan When I Die You Better Second Line. Bailan todos detrás de mi ataúd, descontrolados, porque es mejor la música para lo irremediable. Si he de morir, que ocurra en Treme, y que mi muerte sea una anécdota que mis hijos cuenten a sus amigos, mientras juegan y comen gumbo en el porche grande de la casa de madera blanca que siempre soñamos. Otra de las partes, a mí es la que más me interesa en realidad del libro, es la cuarta violencia, y es en la que me desahogué un poquito de mi situación precaria, porque cuando yo, antes de que llegara la pandemia, dejé el trabajo y cobré el desempleo porque estaba un poquillo cansado de los trabajos precarios y quise probar suerte en la educación, ¿no? Pero cuando tú quieres dedicarte a la escritura, como yo quiero dedicarme, ¿no? De vivir, yo decía en los días perros a tumba abierta, ¿no? De vivir en la literatura a tumba abierta, es un poco fastidioso porque es verdad que es muy difícil que la literatura dé de comer, ¿no? Tienes que triunfar con algún libro, o bueno, y si te vas a dedicar a la poesía ya olvídate, que eso es imposible. Entonces, es algo sobre lo que he reflexionado mucho, ¿no? Y sobre todo porque yo soy muy fiel lector de Roberto Bolaño, y yo muchas veces digo que no sé si me interesa más la literatura de Roberto Bolaño o su concepto de vivir en la literatura, ¿no? Y Roberto Bolaño era alguien que se obsesionó, yo creo, un poco en vivir de la literatura, ¿no? Él lo tuvo peor que yo porque trabajó en un camping de guarda, que yo no sé cómo ese hombre ha escrito tanto con esos trabajos, era vendedor ambulante. Él decía que escribía con su hijo en las piernas, que es el poema que yo hablo, eso me impresionó a mí mucho, con las manos heladas porque no tenía ni para calefacción. Y eso a mí me fascinaba, ¿no? Y yo no he llegado a esa situación, pero sí que es verdad que he llegado a la situación, pues, ¿no? De a lo mejor tener una pareja y esperar de ti. Estoy en una edad en la que a lo mejor hay que encauzar un poco la vida y tener que mentir y decir que estás haciendo algo
que se supone convencional de, no, que estoy estudiando oposiciones y estaba haciendo un poema, o estaba escribiendo, o estaba leyendo otra cosa que no eran las oposiciones, ¿no? O de odiar el trabajo como lo odio, porque me quita mucho tiempo de dedicarme a lo que yo siempre he querido hacer, ¿no? Que es la literatura. Yo me vine de Madrid porque tenía un trabajo que me quitaba mucho tiempo de leer y de escribir, y muchas veces he preferido ser precario y cobrar media jornada y que me permitiera escribir el libro que tenía en mente que tener un trabajo a jornada completa. Que ahora, por suerte, desde que me llamaron de interino, he de reconocer que la cosa ha funcionado, aunque ahora estoy en paro otra vez y a ver cómo, si nos surge otro nuevo libro hablando de la escritura. Entonces, esta cuarta violencia se inicia con una cita de Tua Blesa, que era el prólogo de las obras completas de... ¿Cómo se llama este hombre? Esta familia que estaban loquillos... Los Paneros, de Paneros, la obra completa publicada por Víctor de Paneros. Y dice, no menos violencia supone en todos los casos en que la escritura textualiza el silencio, ¿no? A mí el silencio escribiendo me parece súper violento. Y sobre todo cuando escribes por necesidad, ¿no? Como decía Bolaño precisamente que escribía. Y un poema que resume muy bien todo esto es el poema que hable esa violencia, que se llama Escribir. Escribir es deberle la verdad a mi madre cuando hablo por teléfono y me preguntan cómo van las cosas, y luego le aseguro que la cuenta corriente no está a cero, que hay un trabajo cerca, y temo que la mueca del engaño se asome al otro lado de la línea. Escribir es deberle un gesto a mi pareja cuando me toca el hombro y yo, ensimismado de versos y más versos, me excuso en que sopeso dónde echar el currículum, que pienso en el examen de las oposiciones, la cena de esa noche, aunque esté construyendo en mi cabeza un edificio torpe de acentos, escondiéndole que habito en un mundo de mitiquios, que vivo contando sílabas. Es esperar la quimera de un premio, el dinero preciso que convierta el poema en una nómina, números que exhibir con mis amigos para que así se crean que hay trabajo en mi silencio, que soy un semidios que pisa sobre el suelo de mármol del pórtico dorado de la literatura. Pero en la madrugada, cuando los dedos pálidos del miedo me acarician la nuca y me impiden dormir, escribir es mirar el derrumbe de la mentira fijamente a los ojos y tirar de las sábanas y frágil apretarlas contra mi cuerpo, tal vez en busca de algo que me proteja. Yo creo que... Gracias. que ese poema resume bastante bien esa parte, pero voy a leer el de Bolaño, que tampoco lo he leído nunca, y es un poema que... Ay, leo Bolaño sobre mí. Bueno, voy a leer Bolaño y ya vosotros si leéis el libro. Es que Sobremesa es muy social, pero bueno. El de Bolaño se titula La luz azul y se me ocurrió porque estoy obsesionado con Bolaño, básicamente, ¿no? Y lo que os he contado antes, ¿no? Me imaginaba esa imagen de Roberto Bolaño escribiendo en su escritorio con un IBM de estos antiguos, con esa luz azul que desprendían esos ordenadores, y su hijo en el regazo, pero el hijo como una especie de protección en realidad, ¿no? Ante esa violencia de la literatura, de no poder vivir con la literatura. Y yo ahí hago un juego en este poema de que encima yo no tengo ni la protección del hijo por la sociedad en la que me ha tocado vivir y nuestra paternidad tardía a la que estamos obligados por cómo funciona la economía de este país, ¿no? Y se titula el poema así, La luz azul. Escribiendo con mi hijo en las rodillas.
dice Bolaño. Su hijo en las rodillas, adormecido por la nana del teclado. En las rodillas, con la luz azul del ordenador alumbrando los cuerpos, intermitente, como un faro que ilumina sus rostros para salvarlos del naufragio. Y sin embargo yo, escribiendo con las rodillas huérfanas la constante deriva de la noche, sintiendo el resplandor azul de la pantalla, abriéndose camino hacia el oscuro centro de mi pecho. Y voy a llegar a la... Tenemos hasta y media, ¿no? Oh, bueno. Ah, mira. Pepe Jurado ha escrito. Bueno, voy a llegar a la quinta violencia, que es la parte del libro que yo creo que ha tenido más éxito. Lo que pasa es que cada vez me demoro más porque estoy un poco cansado ya de los poemas. Que aunque el libro lleva muy poco tiempo publicado, pero el hacerlo, y me han pedido, por suerte, muchas veces que lea poemas de esta parte. Y es verdad que es el germen del libro, esta parte es el germen del libro y el primer camino que yo quise tomar en el libro, que es la parte más social, pero es verdad que me planteé que a lo mejor un libro completamente social iba a ser muy pesado y muy aburrido, y aparte ya gente de mi generación como Carlos Catena Cozar, por ejemplo, había escrito un libro que a mí me encanta, que es Los días hábiles, y es maravilloso, y yo tenía ahí poco más que aportar que él, o el propio Ben Clark, ¿no? que mencioné antes. Y bueno, decidí hacer una parte y desvincularme un poco de ello. Y yo en esta violencia del capitalismo quise enfocarla hacia aspectos concretos que violentan a esta generación, ¿no? No algo genérico, sino al decir cómo nos han exigido, por ejemplo, un concepto como el del emprender, ¿vale? Es que los jóvenes de España no emprenden, es que son unos vagos, es que no emprenden, para camuflar los convenios miserables que se nos ofrece ahora, la precariedad laboral en la que nos han sumido, ¿no? Y para no asumir sus propios errores, porque al final esto ha sido un error de sistema en el que se ha querido hacer economía. Bueno, no me voy a poner aquí en plan partido político, pero es la reflexión más o menos que hago, ¿no? En el libro. Que para tapar un poco su vergüenza del propósito económico que han hecho en España siempre, ¿no? Pues una de las cosas que se nos achacaba era que no éramos emprendedores, como si tuviéramos salarios para poder emprender, vamos. O el B2, ¿no? Yo he crecido escuchando estudia idiomas que vas a tener buen trabajo, estudia idiomas que vas a tener buen trabajo. Estudiar idiomas ahora, si hay algún estudiante en la sala, te va a servir en primer lugar y hay tanto énfasis en que aprendamos idiomas porque hay una titulitis inmensa ahora y te va a servir porque esos B2 lo que te ayudan es a poder servir bien en la barra de un bar y ser buen camarero en la Costa del Sol y en Mallorca, ¿no? Que es como está mi hermano y como están la mayoría de mis amigos y todos con estudios. Entonces yo quise concretar la violencia, ¿no? Es decir, bueno, hay violencia porque que eso es algo de lo que hablaba Johan Galtung. Es una violencia estructural, ¿no? Son los mensajes que nos mandan desde el capitalismo y de ahí la violencia invisible, ¿no? Que solo porque sean mensajes hablados, no violencia física, no dejan de ser violentos, ¿no? Porque hay toda una generación y ahora se va a agudizar un poquillo más después de pandemia, que ha crecido escuchando esos mensajes y que no ha visto el beneficio que se suponía que nos iban a dar, ¿no? Bueno, y no me enrollo más porque al final todo se explica con los poemas, ¿no? Voy a leer uno, el de Ceseo, que, bueno, yo el de Ceseo lo escribí, es un poema que ha llamado mucho la atención. Yo tenía muchas dudas de si incluirlo en el libro, ¿no? Porque no sabía si lo iba a presentar a Donay, yo decía, bueno, lo entenderán, no lo entenderán. Ser ceceante, yo siempre he dicho que me gusta la literatura y soy ceceante y lo voy a tener mucho más difícil porque
Cuando yo he trabajado en las capitales de provincia, yo era profesor de español, yo nunca he escondido mi ceceo, que es algo que hace mucha gente, no lo culpo del todo porque es verdad que está muy estigmatizado cuando sale fuera. Y a mí la primera o de las primeras preguntas cuando ya veían de dónde era yo y me analizaban era, ¿pero tú vas a hablar así en la clase? Es lo que siempre me decían, ¿no? O estaba en Madrid y siempre la típica broma de tú eres de Asturias, ¿no? O, ay, pues cuéntame un chiste, qué gracioso, ay, qué gracioso cómo hablas. Eso es así, ¿no? Y eso es divertido si me lo dice Pepa, pero si me lo dice alguien desconocido a mí no me divierte nada. Y si te crees que mi validez es menor por la forma en la que pronuncio, además cuando es algo que es pura ignorancia, ¿no? Cuando es algo, el seseo y el ceseo es muy extendido y el ceseo es un fenómeno que se ha dado en esta situación geográfica y no varía nada al seseo, pero el seseo es culto y el ceseo se ha vinculado pues a lo pobre, a lo inculto, a tanto que en Jerez hay mucha gente que sesea cuando lo natural en Jerez no es sesear, es cesear, ¿eh? Y ocurre, ¿no? Y en San Fernando mucha gente cesea y no es lo natural. Y yo creo que en Cádiz ocurrió lo mismo porque todavía hay muchos vestigios de ceseo. Y a mí me violentaba mucho eso. Y escribí este poema, ¿no? Titulado así, Ceseo. Hay una paradoja, y aquí me culpo yo a mí, porque aquí he hecho una defensa del ceseo y del andaluz, y yo no sé leer mis poemas ceceando, entonces voy a leer un poema que se titula Ceseo sin cecear, ¿no? Es un poco contradictorio porque no es lo que... Pero de verdad que no sé, ¿eh? Me siento súper ridículo. Nacimos en la cal y vimos cómo se convirtieron nuestros pueblos en baratos destinos de agencias de viajes, apacibles lugares donde oxigenar los pies enfermos de días nublados, Edén para el turista que se hace con las casas que construyeron nuestros padres, que se come el marisco que pescaron nuestros abuelos, que se calienta al sol de las terrazas y da buenas propinas mientras ríe cuando oye nuestra zeta. Qué graciosos, nos dice, qué gracioso. Ahora nos mudamos a las capitales con la provincia en la maleta y una licenciatura bajo el brazo, porque en el pueblo ya fuimos, ya todo, ya no. Encontramos trabajos con recelo al acento, comemos en McDonald's, y si alguien nos escucha hablar, se burla de nuestra zeta. Qué graciosos, repiten, qué graciosos. También vamos al cine. Vemos películas americanas donde el sureño esclavo, analfabeto y hambriento, tiene un acento en el doblaje idéntico al de aquellos que en España nacimos en la cal. Más tarde volvemos a casa, donde nos espera una cena fría y rápida. Mientras comemos, una criada que cecea friega los platos y provoca risas a los muchachos de una serie de la televisión. Voy a leer dos más, ¿vale? Y ya termino por si alguien quiere preguntar o algo para no extenderlo mucho. Voy a leer uno que junto con el de mi madre es el poema que más me gusta del libro, ¿no? Porque hablo de algo que es lo que pienso mucho, que es no tener hijos, ¿no? El llegar a una situación en la que no se pueden tener hijos porque yo, a pesar de tener 34 años, vivo igual que una persona que tiene 22, 23, porque yo nunca he tenido un contrato de más de 6 meses, por ejemplo, ¿vale? He tenido muchos contratos diferentes y eso es una tónica general en los tipos de contratos que nos hacen. Entonces eso te hace asentarte muy poco. Bueno, he estado en Alemania, he estado en Madrid, he estado en Canarias, he estado en infinidad de sitios trabajando. Y esa figura, ese símbolo del predictor, ¿no? Lo que significaba el predictor para nosotros, lo que significa un predictor para mí, ¿no? Y todo viene a raíz de algo que dijo el Papa Francisco en el programa Salvado, que decía: los jóvenes no tienen hijos. Predictor. El predictor encima del lavabo como una rosa blanca, mirado desde el suelo,
conforman un altar sobre el que derramamos la angustia de nuestra plegaria. ¿Cómo hacemos, Señor, para criar a nuestro primer hijo en este mundo donde nos inundan las plagas de un contrato temporal, donde buscamos el fruto bendito dentro del vientre del microondas, donde el hogar es cláusula de un alquiler utópico y la jornada de trabajo es larga, igual que tus 40 días en el desierto? Dinos, Señor, señálanos qué nos aguarda tras este minuto de rezo. ¿Serán 2 rayas para hostigar al futuro o una para llorarnos sobre el pecho del hijo que no tuvimos? Gracias. Y bueno, voy a terminar, ¿no? Yo, esto es una casualidad de la vida, empiezo el libro con una ofrenda que yo quiero hacer a mi padre. Eso me di cuenta una vez, repasando el libro un montón de veces, corrigiéndolo. Y termino con un poema que se titula Ofrenda, ¿no? Y si yo hice un paradigma, hay que ver el inconsciente cómo funciona, o yo me lo tomé así, de que siendo niño yo quería ofrecer algo y he terminado siendo adulto hablando de que no tengo nada que ofrecer, ¿no? Y vi oportuno cerrar el libro así. Ofrenda. Los padres de nuestros padres ofrecieron a sus hijos el olor de las iglesias, las incontables ventajas de la familia nuclear, el coche a cómodos plazos, reformar la antigua casa, dinero para el bautizo del niño. Los envolvían entre los sedosos ropajes de la futura clase media. Nuestros padres nos ofrecieron las incontables ventajas de ser la clase media, la universidad a cómodos plazos, un coche de segunda mano, dinero para el alquiler. Nosotros, estirpe de padres sin hijos, ofrecemos nuestras manos vacías. Muchas gracias. Que no exageraba yo. ¿Vea? Pues si alguien quiere hacerle una pregunta a Abraham, es el momento adecuado. Esta es la parte incómoda de todas las presentaciones. Pero la poesía que no, te queda... Claro. No es que quiera que alguien me haga preguntas, es solo ofrecer la oportunidad, ¿no? Si no, también, si alguien quiere que le firme el libro porque lo tenga o algo, yo me voy a quedar aquí un ratito, ¿vale? De verdad, estoy muy agradecido de venir, para mí ha sido mágico estar aquí, muchas gracias, habéis sido un muy buen público y espero que nos veamos en más ocasiones, ¿eh? Gracias por venir, de verdad.